tardes, noches, o ya no sé ni qué hora es. A ver, acabamos el vídeo. En la última parte, la quinta parte, preguntas de la 20 a la 22. Dice, en dos vasos A y B se tienen dos disoluciones de la misma concentración. El vaso A contiene 25 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio y el vaso B 25 mililitros de una disolución de amoníaco. Las dos disoluciones se valoran con ácido clorhídrico y hay que indicar la respuesta correcta, ¿vale? Aquí en las opciones te dan que las dos disoluciones básicas tienen el mismo pH inicial, que las dos disoluciones necesitan el mismo volumen de ácido clorhídrico para su valoración, que en las dos disoluciones se cumple que en el punto de equivalencia la concentración de protones es igual a la concentración de grupos hidróxido, o que en el punto de equivalencia de ambas valoraciones el pH de la valoración es 7. Bien, vamos a ver qué sucede. Bien, nosotros tenemos primero hidróxido sódico, NaOH, una base fuerte que se va a valorar con ácido clorhídrico. Eso va a dar lugar a NaCl, cloruro de sodio más agua, ¿vale? Es un ácido fuerte, o sea, una base fuerte que se valora con un ácido fuerte. Entonces el NaCl, el cloruro de sodio, que la sal que se forma, NaCl acuoso, se disocia en sodio más Cl menos, y como el NaOH es una base fuerte, el sodio más es el ácido conjugado débil, que no reaccionará con el agua. Como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, el Cl- es la base débil conjugada, que por lo tanto no reaccionará con el agua. Es decir, no hay reacción de hidrólisis de la sal. Sodio más H2O, no hay reacción. Cl- más H2O, no hay reacción, ¿vale? Entonces, cuando tú valoras ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, el pH en el punto de equivalencia va a ser igual a 7, porque no hay hidrólisis posterior, ni básica ni ácida. Bien, en el caso de el uso de amoníaco, una base débil, el amoníaco cuando se valora con HCl, con ácido clorhídrico, estos son equilibrios, en este caso es un equilibrio, se forma el NH4Cl, el cloruro amónico acuoso, está todo en disolución acuosa, porque el amoníaco, por ejemplo, es un gas, tiene que estar en disolución. Bien, el cloruro amónico que instantáneamente se disocia en amonio, en H4 más Cl menos acuoso, ¿vale? Entonces, se consume el ácido clorhídrico, se consume para neutralizar toda la base. En el punto de equivalencia tenemos cloruro amónico. ¿Qué pasa? Que el NH4 más es un ácido lo suficientemente fuerte como para reaccionar con el agua, porque es un ácido conjugado del amoníaco, que es una base débil. Como el amoníaco es una base débil, su conjugado es un ácido fuerte. Sería el ácido conjugado que es fuerte. No es que sea fuerte, es que es lo suficientemente fuerte como para reaccionar con el agua y que tenga lugar la reacción de hidrólisis, ¿vale? En el caso del ácido clorhídrico, un ácido fuerte, su conjugado es una base débil. Por lo tanto, no sufrirá reacción de hidrólisis, o sea, no será capaz de reaccionar con el agua. O sea, por ejemplo, para el Cl- con agua no hay reacción. Sin embargo, el amonio con agua da lugar a NH3 más H3O más, ¿vale? Es decir, cuando tú utilizas ácido clorhídrico para neutralizar amoníaco, van a aparecer al final, se neutraliza, pero al final van a aparecer protones. Por lo tanto, el pH en el punto de equivalencia va a ser menor que 7, va a ser un pH ácido, ¿vale? Con esto ya podemos resolver algunas preguntas. Tengo que indicar la respuesta correcta. La última que dice, en el punto de equivalencia de ambas valoraciones el pH de la valoración es 7. Falso. En el caso de la valoración de la base débil es menor que 7. Vale, esta que dice, en las dos disoluciones se cumple que en el punto de equivalencia la concentración de protones es igual a la concentración de grupos hidróxido. Es falso también, porque en
en la primera valoración ácido fuerte con base fuerte se neutraliza completamente y el pH es 7. Pero claro, si el pH es menor que 7, como en el caso B, con la base débil, cuando valoramos amoníaco con ácido clorhídrico, al final la concentración de protones va a ser superior a la de grupos hidróxido, por eso el pH va a ser inferior a 7. Como el amonio reacciona con el agua liberando protones, estos protones, el pH va a ser inferior a 7 y por lo tanto en la disolución va a haber más protones que grupos hidróxido, ¿vale? Bien, y nos quedan dos, que es... Las dos disoluciones necesitan el mismo volumen de ácido clorhídrico para su valoración y las dos disoluciones básicas tienen el mismo pH inicial. Para eso vamos a la pregunta que nos dicen que en dos vasos A y B se tienen dos disoluciones de la misma concentración. ¿Vale? Si es de la misma concentración, vamos a poner por ejemplo 5 molar. Claro, lo primero que pensaríamos es que NaOH, como es una base fuerte, más HCl. Un momento. Vamos a ver si necesitan el mismo volumen. En NaOH más HCl se reacciona completamente y todo el ácido clorhídrico se come a la base. Son ácido fuerte con una base fuerte, vale, daría el NaCl más H2O. Y entonces, si tiene la misma concentración, imagínate que la concentración de NaOH inicial es 1 molar. Al final, la concentración de NaCl final va a ser 1 molar, ¿vale? Y se ha necesitado 25 mililitros de una disolución 1 molar de HCl, o si no es 1 molar, pues tendremos que mirar. Si por ejemplo aquí tenemos un mol, porque cogemos bueno, son 25 mililitros, pero imaginar que tenemos una concentración tal que llegamos a tener un mol de NaOH, pues necesitaremos un mol de HCl y al final se formará un mol de NaCl. Vale, en el caso de la base débil, el amoníaco, claro, el amoníaco es una base débil y se disocia parcialmente, ¿vale? El amoníaco, NH3, H2O, espera, que... Sí. Un ácido secreto de protones y una base flaca Z daría lugar a NH4 más HO menos, ¿vale? Este equilibrio está muy desplazado. No... Es una base débil, está poco desplazado hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que el HCl se come estos OH menos y hace que se desplace todo el equilibrio hacia la derecha, ¿vale? Y por lo tanto, digamos que un ácido fuerte va a reaccionar con toda la base, sea fuerte o débil, porque desplaza el equilibrio de disociación de la base siempre hacia la derecha. Aunque este equilibrio de amoníaco más agua para dar ion amonio más HO menos, el HO menos, o sea, aunque el equilibrio en el que se forman grupos hidróxido esté muy poco desplazado hacia la derecha, o sea, por eso puse esa flecha ahí, el ácido clorhídrico al comerse estos grupos hidróxido y eliminarlos de la ecuación, como quien dice, hacen que este equilibrio se desplace más a la derecha hasta que se acaba consumiendo todo el amoníaco. Por lo tanto, si inicialmente teníamos un mol de amoníaco, vamos a necesitar un mol de HCl para dar un mol de cloruro amónico. Entonces, se valoran con una disolución de ácido. Las dos disoluciones necesitan el mismo volumen de ácido clorhídrico para su valoración. Esa sería la respuesta correcta, ¿vale? Y aquí dice, las dos disoluciones básicas tienen el mismo pH inicial, porque esta es incorrecta. ¿Qué para qué nos queda? Porque inicialmente tenemos una disolución de NaOH con una concentración 1 molar, porque dicen que son de la misma concentración, y una disolución de NH3 de concentración 1 molar. El NaH en agua
Vale, este es un equilibrio que, como es una base fuerte, está totalmente desplazado hacia la derecha. Y da, bueno, sodio más HO menos en agua, ¿vale? Sin embargo, el amoníaco, al ser una base débil, el equilibrio está poco desplazado hacia la derecha. NH4 más HO menos es un... aquí sí que hay una reacción de equilibrio. En el caso anterior, se disocia completamente el NOH, pero abajo no, abajo hay un equilibrio. Entonces la concentración inicial de amoníaco, pues resulta que al final vamos a tener C sub 0 menos X y de HO menos se formará X, que X siempre va a ser menor que la concentración inicial de amoníaco. Por lo tanto, el pH de la disolución de la base débil va a ser menor que el pH, perdón, va a ser el pOH. El pOH de esta disolución será menor que el pOH de la disolución con la base fuerte, porque la NOH se disocia completamente, y si yo tenía una concentración 1 molar de NOH, final, en la disolución tendré una concentración 1 molar de grupos HO menos. ¿Vale? Sin embargo, en el caso del amoníaco, al ser una base débil, se disocia parcialmente. Si yo inicialmente tengo una concentración 1 molar, cuando tengo la disolución, la concentración de HO menos va a ser X, no va a ser 1 molar. Y X siempre va a ser menor que C sub 0, por lo tanto X va a ser siempre menor que 1 molar. En este caso la constante de basicidad del amoníaco, yo creo que era 1,8 por 10 a la menos 5, es bastante débil. Por lo tanto X va a ser muy pequeña, o sea, pequeña, ¿vale? Es decir, el pOH del NOH va a ser... A ver, tendrá un pH más básico, el pH próximo a 14 y por lo tanto pOH próximo a 1. ¿Vale? Bien, entonces por esta razón el apartado esta es falsa. Las dos disoluciones básicas tienen el mismo pH inicial. Falso. La verdadera es esta. O sea, el pH de la disolución de la base débil siempre va a ser menos básico, o sea, menor que el pH de la disolución de la base fuerte. O sea, la base fuerte, una disolución de una base fuerte, como se disocia completamente, tendrá un pH muy básico. Sin embargo, la base débil tendrá un pH ligeramente básico. Bien, siguiente. Los ésteres se encuentran de manera habitual en las frutas y flores. Se desea fabricar un ambientador, vale. Y para ello se necesita el éster etanoato de pentilo. Para sintetizarlo se necesita... Vale, etanoato de pentilo, esto, reacciones orgánicas, escuchar el audio y ahí lo explica, ¿vale? Pero la reacción es ácido más alcohol para dar éster más agua. Por lo tanto, para tener el éster necesitamos el ácido y el alcohol correspondiente. El ácido es del etanoato, es el ácido etanoico, y el alcohol para el sustituyente pentilo es el pentan 1-ol, ¿vale? Esto ya lo veremos en profundidad cuando explique reacciones orgánicas. Y el último, señale toda la afirmación correcta. Todos los hidróxidos insolubles se hacen más solubles en medio ácido. Todos los hidróxidos... Vale. Un hidróxido insoluble es, por ejemplo, el hidróxido de bario, si no me equivoco. BaOH2 se disocia parcialmente. O sea, la disociación es pequeña. O sea, el equilibrio desplazado hacia la derecha, el equilibrio de disociación es pequeña porque es muy insoluble, ¿vale? Entonces, para tener el bario, bueno, el BaOH2 acuoso, y este es el sólido, ¿vale? Y aquí ya es donde tendríamos bario 2 más 2 de HO menos acuoso, vale. Por ser insoluble hay poco en el agua, por eso
esta flecha es pequeña, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo más soluble al hidróxido de bario? Pues eliminando uno de sus productos, por ejemplo el HO-. ¿Y cómo elimino el HO-? Añadiendo ácido clorhídrico. Si yo aquí añado, por ejemplo, HCl, los protones del ácido clorhídrico reaccionarán con el HO- y se elimina ese término en la ecuación y la reacción se desplaza hacia la derecha, se vuelve más soluble el hidróxido de bario. Por lo tanto, los hidróxidos son más solubles en medios ácidos. Todos los hidróxidos insolubles se hacen más solubles en medio ácido. Esta es la que es correcta. Y las demás nada. Esta es la contraria, por lo tanto nada. Todos los carbonatos insolubles se hacen más solubles en medio básico. Un carbonato, por ejemplo, CaCO3, carbonato de calcio, lo mismo, si es insoluble, bueno, aquí tenemos calcio, bueno, CaCO3 acuoso, y aquí tendríamos calcio 2 más CO3 con 2 menos. Claro, el anión carbonato es una base, bien, proviene de ácido carbónico, es una base, es el conjugado, es un ácido diprótico que pierde 2 protones, por lo tanto es una base que será ya relativamente fuerte, porque como ya ha perdido 2 protones el ácido, por lo tanto, para quitar esta base necesito un ácido. Si yo aquí añado HCl, el carbonato reaccionará con los protones del ácido clorhídrico para dar HCO3- y por lo tanto esto desaparece y se desplaza hacia la derecha. Necesita medio ácido y aquí me dice que todos los carbonatos insolubles se hacen más solubles en medio básico. Mentira. Y la última, al ser el cloruro de plata una sal muy insoluble, su disolución saturada de esta sal es muy concentrada. No, si es muy insoluble, en disolución casi no hay nada. Por lo tanto, la disolución saturada de esta sal será muy diluida. Por lo tanto, aquí la buena es esta: todos los hidróxidos insolubles se hacen más solubles en medio ácido.